el Evangelio del Antiguo Testamento, el código secreto de Dios. Imagina a un hombre condenado a ejecución, todo un pueblo viviendo en el caos y una revelación que cambiaría el rumbo de la humanidad. Imagina presenciar el instante exacto en que Dios decide revelar el futuro y le confía esa misión a un solo hombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los libros de la Biblia, Isaías es el más impactante? ¿Por qué fue llamado el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que resonaron tan fuerte que Jesús lo citó más que a ningún otro libro? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de ver las Escrituras. Lo que estás a punto de leer no es solo historia, es un código secreto dejado por Dios para nuestra generación. Profecías imposibles y el diseño divino. Este es un libro que desafía toda lógica humana. Anunció el nacimiento virginal 700 años antes de que ocurriera. Describió la crucifixión con una precisión asombrosa, siglos antes de que existieran las cruces. Reveló la imagen más exacta del Mesías antes de que el mundo lo conociera. Si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que profetizó directamente a nuestra generación, trayendo advertencias y promesas para los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿lo creerías? ¿Por qué lo llaman el quinto evangelio? Mira esta coincidencia imposible que deja a los escépticos sin respuesta. Isaías tiene 66 capítulos, igual que los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio y ley, reflejando los 39 libros del Antiguo Testamento. Los 27 capítulos finales hablan de consuelo y salvación, reflejando los 27 libros del Nuevo Testamento. Prepárate, porque después de escuchar esta historia, nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. El fin de una era, la muerte del rey. Usías aquel año, Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad sobre todo el reino de Judá. En las calles, el pánico corría como agua, silencioso pero visible en los ojos de cada persona. El rey había gobernado durante 52 largos años, trayendo prosperidad y seguridad inigualables. Pero ahora, su muerte parecía anunciar un tiempo oscuro. El vacío de poder traía incertidumbre. El profeta en la tormenta, Isaías, un joven sacerdote de linaje honrado, observaba todo aquello con una preocupación creciente. Había crecido escuchando las historias sobre la grandeza de Dios y presenciando los rituales del templo desde niño. Pero ahora parecía que Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en la ciudad santa. Nobles y sacerdotes, que deberían ser ejemplo de justicia y rectitud, solo buscaban su propio interés. Isaías se sentía profundamente perturbado. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, Isaías meditaba en silencio. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con insistencia, casi como un presagio de lo que vendría. Sentía en su espíritu que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no sabía exactamente qué. Su corazón estaba inquieto, dominado por una mezcla de temor santo y expectativa. De repente, la puerta se abrió bruscamente, quebrando el silencio y sacándolo de sus pensamientos. ¡Hermano Isaías! ¡Hermano Isaías!, gritó Jeremías, su amigo cercano, irrumpiendo en la habitación. Rumores de guerra y desesperanza. ¿Has oído las noticias?, preguntó Jeremías con urgencia. Nuestras fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Dicen que con el rey Usías muerto, somos presas fáciles. Isaías respiró hondo antes de responder, manteniendo la calma en medio de la tormenta. ¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está reaccionando? Jeremías bajó la cabeza, abatido. Desesperado, perdido. Algunos hablan de hacer alianzas con pueblos que adoran a otros dioses. El rostro de Isaías se ensombreció aún más. Jeremías, nuestra salvación no está en alianzas humanas. Tenemos que volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo miró fijamente, con los ojos llenos de inquietud. Pero, ¿quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras?
Isaías guardó silencio por un momento, observando el horizonte donde empezaban a formarse nubes oscuras. Tal vez nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. El clamor en las calles de Jerusalén. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías vio la realidad del miedo. Hombres discutiendo con ansiedad y mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se acercó a él con una expresión desalentada. «Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. Dios nos ha abandonado». Isaías respondió con calma, pero con firmeza inquebrantable. Dios jamás nos abandonaría. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. El anciano negó con la cabeza, incrédulo, y se alejó lentamente. El encuentro en el templo. Al entrar en el templo, el silencio era denso, casi palpable. Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar desde lo profundo de su angustia. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aleja de tu ley, nuestra esperanza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento fuerte recorrer el templo, moviendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar. Era intensa, arrolladora. Una luz resplandeciente surgió detrás del velo, atravesándolo con un brillo imposible de soportar. La visión del trono. Isaías 6. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Señor», exclamó con voz temblorosa, «¿qué es lo que estoy viendo?» Una voz resonó profunda y llena de majestad, sacudiendo los cimientos. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza de aquella visión. Sintiendo el peso de su propia humanidad frente a la santidad absoluta, exclamó con desesperación: «Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces, un ser celestial, un serafín, voló rápidamente hasta el altar. Tomó un carbón encendido con unas tenazas. Isaías sintió que su corazón se aceleraba mientras el ser se acercaba con calma y misericordia, extendiendo el fuego purificador hacia los labios del joven sacerdote. El toque purificador y el gran llamado. «No temas, Isaías», dijo el ser celestial con una voz suave pero firme. «Este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». El dolor que Isaías sintió fue profundo y ardiente, pero a la vez totalmente liberador. En ese instante de purificación, la voz divina volvió a resonar, llenando cada rincón del templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?» Isaías levantó lentamente la cabeza. Aunque sabía de las dificultades que enfrentaría, sentía un fuego ardiendo por dentro. Con determinación respondió: «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Una realidad sobrenatural. Pero ni siquiera él imaginaba que lo que vio ese día lo acompañaría como una sombra por el resto de su vida. Isaías seguía arrodillado sobre el suelo frío, con el corazón acelerado y la mente sumida en un absoluto asombro. Sus labios aún ardían por el toque del carbón, pero ante sus ojos se desplegaba una realidad que desafiaba toda comprensión humana. Todo a su alrededor parecía vibrar. El suelo, las paredes, incluso el aire mismo pulsaba con una fuerza indescriptible. Una luz tan intensa surgió delante de él que tuvo que cubrirse los ojos con las manos, incapaz de soportar aquel resplandor. La visión del trono. A través de las rendijas de sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir los detalles. El trono. Frente a él se erguía un trono majestuoso, alto y sublime, del cual irradiaba una luz pura y penetrante. El Señor. Sentado en el trono estaba Dios mismo, una figura inmensa cuya faz era imposible de contemplar directamente debido a la intensidad de su gloria. Los serafines y la santidad absoluta, alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas.
Isaías los observaba, fascinado y aterrorizado a la vez, notando cómo usaban sus alas con reverencia absoluta. Con dos cubrían sus rostros ante la gloria de Dios. Con dos cubrían sus pies, en señal de humildad. Con las otras dos volaban, manteniéndose suspendidos en el aire. Una melodía profunda y poderosa resonaba en todo el templo, repitiéndose sin cesar como el latido del universo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. El peso de la santidad, una visión abrumadora. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz de los serafines penetraba hasta lo más profundo del profeta. Todo el templo parecía sacudirse bajo la intensidad de aquella proclamación, mientras una densa nube de humo llenaba el lugar, nublando su ya limitada visión. Isaías, dominado por el temor, murmuraba para sí mismo: ¿cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre. No era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza, sintiendo una lágrima deslizarse por su rostro. «Estoy perdido», susurró temblando. «No soy digno, no merezco ver esta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro». Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de la visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió, sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad, mientras los cimientos mismos del templo temblaban. El serafín y el carbón encendido, de pronto, una sombra cubrió a Isaías. Levantó la cabeza y vio que uno de los serafines se aproximaba rápidamente. El miedo lo paralizó, convencido de que aquel sería su fin. El ser celestial traía algo en las manos, un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo. Isaías, intentando retroceder sin éxito, suplicó: «No, Señor, no puedo soportarlo». Pero el serafín se posó delante de él con firmeza, sus ojos transmitiendo una calma y misericordia profundas. «Isaías», dijo el ser con voz reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Purificación y libertad. Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el ardor abrasador del carbón. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y pureza indescriptible. Gritó, más por la sorpresa que por el sufrimiento físico. El ser celestial, retirando la brasa, declaró la sentencia de gracia: «Tu culpa ha sido quitada. Tu pecado ha sido perdonado». Aturdido, Isaías alzó los ojos hacia el trono. Se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. La barrera de su impureza había sido consumida por el fuego santo. El llamado irresistible. Entonces, la voz poderosa resonó de nuevo, con una claridad imposible de ignorar. No era solo un sonido, era un decreto que penetraba hasta sus huesos, trayéndole una convicción sobrenatural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El joven sacerdote ya no era el mismo hombre que entró al templo. El fuego que quemó sus labios ahora ardía en su corazón, preparándolo para la misión más grande de su vida. En la respuesta del alma, sin pensar en las consecuencias, Isaías respondió de inmediato con voz firme y decidida: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Pero mientras pronunciaba esas palabras, un escalofrío recorrió su espalda. Algo dentro de él le decía claramente que su vida jamás volvería a ser la misma. No tenía idea de las penas, los rechazos y las pruebas que habría de enfrentar. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco, pero justo cuando pensaba que podría respirar tranquilo, una angustia profunda lo invadió. Algo aún quedaba oculto, algo que tendría que soportar por mucho tiempo, entre lo humano y lo divino. El ardor persistía en sus labios. Incluso después de que el serafín se alejara, el fuego seguía palpitando con intensidad. Era un dolor liberador, como si segundo a segundo algo impuro estuviera siendo arrancado de sus entrañas. Isaías permanecía arrodillado, respirando con dificultad.
Sus manos sobre el suelo frío apenas sostenían su peso. Se sentía en el umbral, entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. «Levántate», ordenó una voz suave pero firme. Isaías abrió los ojos con esfuerzo. Frente a él seguía el serafín. La luz era menos cegadora, pero la gloria del lugar seguía siendo evidente. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado», repitió el ser celestial. «¿Por qué?», preguntó Isaías con voz ronca. «¿Por qué yo? No soy más que un hombre frágil, un pecador». El serafín solo sonrió, como si la respuesta fuera demasiado obvia para ser dicha con palabras humanas. El silencio del universo. Entonces, el ambiente volvió a vibrar. Una voz más majestuosa que cualquier otra retumbó entre las paredes del templo. «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías sintió que su corazón se detenía. La pregunta flotaba en el aire, esperando, como si el propio universo aguardara la decisión de un simple hombre. Miró a su alrededor buscando a alguien más, pero el templo estaba vacío de humanos. Solo estaban los seres celestiales y la presencia abrumadora de Dios. «Heme aquí. Yo estoy aquí». Su voz salió débil al principio, pero pronto ganó fuerza, como si un nuevo poder brotara de su interior. «Heme aquí. Envíame a mí». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en el costo. Fue un impulso, una certeza del alma. Por un breve instante hubo un silencio absoluto. Ni los serafines cantaban. Solo se oía la respiración agitada de Isaías llenando el aire sagrado. De repente, la luz alrededor del trono aumentó, sellando el pacto entre el Creador y su profeta. Un camino de piedra, el destino del profeta. Era como si el cielo mismo reaccionara a su respuesta. El ser celestial se acercó una vez más, mezclando compasión y solemnidad en su mirada. «Escucha con atención, Isaías. El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos que golpean rocas, pero encontrarán corazones de piedra. Hablarás, pero cerrarán los oídos. Profetizarás, pero no te creerán». Confundido, Isaías preguntó: «Señor, ¿hasta cuándo será así?». La respuesta llegó como un trueno que sacudió cada rincón del templo. «Hasta que las ciudades queden desoladas, las casas vacías y los campos destruidos, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y quede gran desolación en la tierra». La semilla de esperanza, la sangre de Isaías, se heló. La misión era mucho más pesada de lo que imaginó. Sin embargo, el ser celestial le dio una última promesa. Pero Isaías, incluso en medio de la destrucción, quedará un remanente. Una semilla santa permanecerá. Isaías respiró hondo. Se sentía pequeño, pero un nuevo fuego ardía en su pecho, uno que ninguna traición o sufrimiento futuro podría apagar. Al abrir los ojos, el templo había vuelto a la normalidad. Ya no había humo ni serafines, pero él sabía que su vida jamás sería la misma. El regreso a la realidad. Al salir del templo, los primeros rayos del sol atravesaban las nubes. La ciudad seguía su rutina, ajena a la experiencia sobrenatural que él acababa de vivir. Su amigo Jeremías corrió hacia él. «Isaías, ¿dónde estabas? Te ves diferente». Isaías, con los ojos brillando de emoción y seriedad, respondió: «Jeremías, creo que Dios me ha dado una misión, una que dolerá más de lo que puedo imaginar, el profeta y el pueblo de corazón duro». Isaías caminaba por Jerusalén sintiendo el eco de la voz divina: «Ve y dile a este pueblo». Se acercó a Jeremías en una plaza donde otros discutían de guerra. «Jeremías, Dios me llamó, pero me reveló que el pueblo no me va a escuchar. Tendrán oídos, pero no oirán, ojos, pero no verán. Su corazón estará endurecido». Jeremías, frunciendo el ceño, preguntó con asombro: «¿Me estás diciendo que Dios te enviará a predicar sabiendo que nadie va a escucharte?». «Exactamente», respondió Isaías con una mirada triste pero firme. «Únete a la jornada. Antes de continuar con la jornada de este profeta que vio el futuro con los ojos de la fe, queremos pedir tu colaboración.
suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estas historias profundas a más corazones. La historia de Isaías apenas comienza. Un hombre llamado a hablarle a una nación que no quiere oír, pero que lleva en su boca la promesa del Mesías que vendrá, el profeta en el mercado, el primer rechazo. Mi misión es anunciar, Jeremías, aunque nadie quiera oír, declaró Isaías. Su amigo, confundido, se pasó la mano por el cabello. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Dios haría algo así? Porque incluso en el rechazo hay un propósito mayor. Una semilla permanecerá. Al llegar al mercado, Isaías divisó a los líderes religiosos y alzó la voz. «Oh pueblo de Jerusalén, así dice el Señor, oíd con atención, pero no comprendéis. Mirad claramente, pero no percibís». La reacción fue inmediata y cruel. Risas, desdén e insultos llenaron la plaza. «Otro profeta de calamidades», murmuró uno. «No necesitamos profetas, necesitamos soldados», gritó otro. «Vete, Isaías, no necesitamos tus amenazas». Jeremías lo sacó de allí, pero Isaías sabía que este rechazo era solo el principio de un camino largo y doloroso. La oración en la noche. ¿Hasta cuándo? Esa noche, a solas, Isaías clamó: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse de ti?» La respuesta fue un susurro profundo. «Hasta que la tierra sea devastada, hasta que solo quede un tronco quemado, pero de ese tronco brotará vida otra vez». Días después, las profecías empezaron a materializarse. Tropas enemigas avanzando, hambre e injusticia. A pesar de ver cómo sus palabras se cumplían, el pueblo permanecía indiferente. Isaías, viendo a las mujeres llorar en el mercado por la destrucción de otros pueblos, apretó los puños. Tienen que entender. Su misión estaba marcada por la soledad, pero el propósito de Dios era más grande de lo que podía comprender. En la sala del trono, el rey Acaz. Los días en Jerusalén se volvieron tensos. Alianzas políticas fracasadas y batallas perdidas dominaban la conversación. Isaías fue llamado al palacio real ante el rey Acaz, un hombre inseguro, vacilante y dominado por el pánico ante la amenaza de invasión de Siria e Israel. La sala del trono estaba cargada de tensión. Consejeros murmuraban y los guardias estaban en alerta. «Isaías», llamó el rey con tono desesperado. «¿Qué dice tu Dios sobre esto? Estamos rodeados. Mi corazón está dominado por el temor». Isaías buscó fuerzas en Dios, se acercó al monarca y con voz firme soltó la palabra de autoridad. «Escucha, oh casa de David, no temas a esos dos cabos de tizones humeantes que son los reyes de Siria e Israel». La revelación mayor está por venir. Isaías estaba a punto de entregar una de las señales más grandes de toda la historia bíblica, una que trascendería los siglos y llegaría hasta nosotros. ¿Te gustaría que continuemos con la siguiente parte, donde Isaías le entrega al rey Acaz la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, y el nacimiento de un niño que cambiará el mundo? La señal imposible. Emanuel, el rey Acaz, lo miró fijamente, consumido por la ansiedad. ¿Cómo no temer? Ya están a nuestras puertas. Isaías permaneció inquebrantable, mirándolo directamente a los ojos. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Un silencio denso cayó sobre la sala, seguido por el caos de los murmullos. ¿Una virgen? Eso es imposible, exclamó el rey. Isaías, estás hablando en enigmas, dijeron los consejeros con irritación. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?, susurró Jeremías, atónito. Isaías asintió con firmeza. Mientras los hombres se burlaban, él permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto más allá de la comprensión humana. Emanuel, repetía en voz baja, casi como una oración, el escarnio público y la visión nocturna. La noticia se esparció como pólvora por Jerusalén. Dondequiera que iba, Isaías escuchaba el veneno del sarcasmo. El profeta perdió la cabeza. ¿Cuándo viene ese tal Emanuel? Jóvenes lo abordaban en la calle para mofarse de sus metáforas. De regreso en su casa, Isaías se arrodilló una vez más. Señor,
¿por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa? En el silencio de la noche, recibió una breve visión, una mujer envuelta en luz y un niño en sus brazos. Emanuel, susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció, dejándolo con la certeza de que, aunque desafiara toda lógica humana, aquel niño nacería. Dios con nosotros en medio de la tormenta. Las semanas siguientes fueron brutales. Los enemigos estrechaban el cerco sobre las fronteras, y el miedo era el aire que se respiraba en Judá. Aún así, Isaías se plantó en la plaza central. Escuchad, pueblo de Judá, no dejéis que el miedo os consuma. El Señor mismo os dará una señal. Él será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Las respuestas fueron amargas. ¿Qué clase de Dios permite tanto dolor?, replicó un hombre con odio. Isaías, cuanto más hablas, más odio provocas, le advirtió Jeremías. Pero Isaías, con el rostro endurecido como el pedernal, sentenció: aunque nadie crea, su palabra no vuelve vacía. El refugio en el hogar. Esa noche, Isaías reunió a su familia. Con su esposa y sus hijos alrededor, el profeta comenzó a hablar con la voz cargada de una emoción que solo conocen aquellos que guardan un secreto eterno en un mundo que prefiere la oscuridad. El legado en el hogar y la hostilidad en el templo. Hijos míos, dijo Isaías con solemnidad, sé que muchos se ríen de mí y dicen que estoy loco, pero creo en cada palabra que el Señor me dio. Un día, ese Emanuel nacerá y lo cambiará todo. Su esposa, en un gesto de apoyo incondicional, tocó su mano. Yo creo en ti, mi amado. Sin embargo, en el templo la atmósfera era distinta. Un grupo de líderes religiosos lo abordó con rostros hostiles. No podemos permitir que sigas esparciendo falsas esperanzas, sentenció el más anciano. Mis palabras no son mías, son del Señor de los ejércitos, replicó Isaías. Entonces que tu Dios te proteja, porque el pueblo está cansado de promesas vacías. Al quedarse solo, Isaías clamó desde su agotamiento: Señor, me duele el corazón, pero no me rendiré. La visión en el monte. Los títulos del Mesías Jerusalén seguía al borde del colapso. El hambre y las amenazas militares habían robado el brillo de los ojos del pueblo. Pero una madrugada, mientras Isaías oraba en un monte cercano, los cielos se abrieron nuevamente. Vio a un niño envuelto en un resplandor especial, y una voz celestial tronó una de las profecías más grandes de la historia. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El clamor en el mercado. ¿Cuándo vendrá? Sobresaltado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Isaías descendió del monte y corrió a las calles para proclamar la nueva revelación. ¡Hay esperanza! El Señor me ha revelado que nacerá un niño que traerá justicia y paz eterna. La recepción fue agridulce. El mercader: ¿otro niño, Isaías? ¿No basta ya con Emanuel? Ahora vienes con otra profecía. La madre, con voz temblorosa y un niño en brazos, preguntaba: ¿cuándo, Isaías? ¿Cuándo nacerá? Estamos cansados de esperar. Isaías, mirando la desesperación de su gente, solo pudo responder con la fe que lo sostenía: no sé cuándo, pero sé que Dios cumple lo que promete. Un misterio que trasciende los siglos. Isaías comprendía que este niño no sería solo un rey terrenal, sino alguien que portaría la naturaleza misma de Dios. Sin embargo, el mayor de todos los misterios sobre este Salvador, el costo de esa paz, aún estaba por ser revelado al profeta. El choque en el templo, fuerza o fe. Jeremías, viendo la creciente división, llevó a su amigo a un rincón. Isaías, ¿te das cuenta de lo que provocas? Algunos creen, pero muchos se vuelven contra ti. Lo sé, pero el mensaje no es mío. No puedo callar, respondió el profeta con el puño cerrado. En los pasillos del templo, el conflicto escaló. Los sacerdotes lo abordaron con autoridad. Deja de hablar de esos niños. Confundes al pueblo, dijo el anciano.
¿Qué clase de Dios anuncia salvación por un niño? ¿Dónde está el ejército?, se burló otro. No es con ejércitos ni fuerza humana, sentenció Isaías. La respuesta de Dios vendrá de una forma que no imaginan: la luz en las tinieblas. Esa noche, una nueva visión inundó su mente. Vio multitudes de todas las naciones caminando hacia una gran luz. Al día siguiente, volvió a la plaza con un mensaje que resonaría por milenios. El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz del Señor. La respuesta fue violenta. Algunos, enfurecidos, comenzaron a lanzarle piedras. Isaías, protegido por Jeremías, tuvo que huir por los callejones estrechos hasta refugiarse en su casa, donde cayó de rodillas preguntando: ¿quién será ese niño? ¿Cómo creerá el pueblo? El peso del juicio, la vara de Asiria. La esperanza comenzó a ser opacada por un mensaje afilado como una espada. Ya no había consuelo inmediato. Dios ordenaba anunciar el juicio. Con el rostro pálido y los ojos hundidos de tanto llorar, Isaías se paró en las escalinatas del templo. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Con ella castigaré a las naciones rebeldes. Vuestra arrogancia será derribada y la tierra quedará desolada. El pueblo reaccionó con cinismo. Ya perdió la razón, siempre condenación. Pero Isaías no se detuvo, recorriendo las calles y denunciando las falsas alianzas humanas. El orgullo de Judá será aplastado, sus guerreros huirán sin mirar atrás. La visión del desastre. Aquella noche, postrado en el suelo frío, Isaías recibió la confirmación visual del precio de la desobediencia. Vio tierras calcinadas y casas reducidas a polvo, madres de luto y niños llorando, sacerdotes con túnicas rasgadas sobre las cenizas. Es el precio de la desobediencia, murmuró entre lágrimas. Al día siguiente, intentó advertir a los campesinos en los campos: vuestros campos serán invadidos, vuestras cosechas destruidas. Un propósito oculto. Isaías comprendía que el caos era necesario para limpiar la tierra, pero su corazón seguía oprimido. Sabía que después del fuego solo quedaría un tronco, y de ese tronco la vida volvería a brotar. El conflicto con el pueblo, políticos no espirituales. Los enemigos vendrán como enjambres de langostas. Escuchad la voz del Señor mientras aún hay tiempo, clamaba Isaías frente a la indiferencia. «¡Cállate, profeta!», le gritó un hombre irritado. «Nuestros problemas son políticos, no espirituales. No queremos más amenazas». Isaías no se movió ni un milímetro. «Podéis silenciarme a mí, pero no podéis silenciar la voz de Dios». Jeremías lo alejó rápidamente, temiendo que la violencia estallara. En la soledad de un callejón, Isaías se quebró. «Jeremías, los amo. Amo a este pueblo, pero sus corazones están endurecidos. ¿Cómo soportar ver todo esto y no poder impedirlo?». «Solo nos queda orar», respondió su amigo, poniendo una mano sobre su hombro. El clamor en el templo y el dolor inminente. En el silencio de la noche, Isaías se aisló junto al altar. Sus palabras eran gemidos. «Señor, mi corazón está roto. Tus palabras son como piedras sobre mi espalda. ¿Hasta cuándo?». El viento sopló entre las cortinas del templo y un escalofrío recorrió su cuerpo. Dios le había mostrado el juicio del pueblo, pero el profeta empezaba a comprender que él mismo enfrentaría dolores que aún no podía imaginar. La nueva visión, el siervo escogido. Semanas después, en una mañana gélida sobre el monte, la visión de guerra y ruina fue reemplazada por algo inesperado: un hombre. Un hombre de aspecto humilde, con el rostro marcado y los hombros encorvados bajo un peso invisible. «¿Quién es este?», susurró Isaías. Una voz firme resonó en su mente. «Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. Pondré sobre él mi espíritu, y él anunciará justicia a las naciones». La justicia del silencio. Isaías, sudando a pesar del frío, bajó a la ciudad.
Ya no le importaba que lo miraran con desprecio o lástima. Al encontrar a Jeremías, compartió el misterio. He visto a un siervo especial. Hay algo divino en él, pero una humildad extrema. Traía justicia sin gritar, sin levantar la voz en las plazas. No quebraba la caña cascada, ni apagaba la mecha que apenas humea. Cargaba el sufrimiento como si fuera suyo. Jeremías preguntó si aquel hombre ya vivía entre ellos. No lo sé, respondió Isaías mirando al horizonte, pero siento que su misión será mayor que todo lo que he anunciado hasta ahora. Las palabras en el vientre. Isaías comenzó a escribir, casi como un desahogo para su alma oprimida, las palabras que resonaban desde la eternidad. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Una salvación sin fronteras. Isaías se detuvo, respirando profundamente. Sentía el peso de cada palabra que salía de su pluma. Desde el vientre, un escogido desde antes de nacer. Esa noche, mientras las imágenes del siervo lo perseguían, volvió a escribir. Te puse como luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Se pasó las manos por el rostro. Luz para los gentiles. Aquello era inimaginable. La salvación no era solo para Israel. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprender que la historia revelada iba mucho más allá de su lógica humana. El varón de dolores y el desprecio del pueblo. En una mañana nublada, Isaías se situó en una de las esquinas más concurridas de Jerusalén. Su voz, firme pero cargada de tristeza, proclamó: El Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, despreciado y rechazado por los hombres. La respuesta fue hostil. Un comerciante murmuró con asco: Queremos oír sobre victoria, no sobre sufrimiento. Pero Isaías continuó: El siervo dará la espalda a quienes lo hieran. No ocultará su rostro de las burlas ni de los escupitajos. Será humillado, pero no abrirá la boca. Una piedra voló cerca de sus pies. «Basta, Isaías», gritó un hombre con odio. «Queremos un libertador, un guerrero, no a un hombre débil». La traición de la sangre, el encuentro con Eliab. Al regresar a casa, el golpe más duro lo esperaba en su propia puerta. Su primo Eliab lo aguardaba para confrontarlo. «Detente, Isaías. La gente dice que estás loco. Nadie quiere hacer negocios con nosotros. Mis hijas son evitadas por sus amigas. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos das?» Eliab: «Yo no elegí esto, pero Dios me eligió a mí. No puedo callar». «Entonces carga con las consecuencias tú solo. Ya no cuentes conmigo». Eliab se marchó sin mirar atrás. Jeremías se acercó al ver a Isaías con los ojos llenos de lágrimas. «¿También tu familia ahora?» «También ellos», respondió el profeta. La visión de las heridas abiertas. Esa noche, Isaías se refugió en el templo y clamó frente al altar: «Señor, ¿hasta cuándo seré objeto de burla? ¿Hasta cuándo seré rechazado por los que amo?» Mientras lloraba, la visión del siervo se volvió aterradoramente nítida. El silencio. Vio al hombre siendo empujado, golpeado y escupido. El siervo no reaccionaba. Soportaba todo en un silencio absoluto. La sangre. Isaías notó que el rostro del siervo estaba cubierto de sangre. Los azotes. Vio heridas abiertas en la espalda del hombre, como si hubiese sido castigado y humillado públicamente. Isaías se llevó las manos al rostro, desesperado ante la magnitud de la tortura que estaba presenciando en su espíritu. El significado del sacrificio. El profeta comenzaba a entender que la victoria no vendría a través de la fuerza de un ejército, sino a través de la entrega voluntaria de este siervo misterioso, la sombra de un dolor infinito. «Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién haría semejante crueldad contra un inocente?» Su corazón latía con una fuerza desmedida. Las lágrimas caían sin control. Allí, en el suelo del templo, solo y rechazado, el profeta entendió una verdad devastadora. El dolor que él mismo cargaba por el rechazo de su pueblo era apenas una pequeña sombra del dolor que ese siervo sufriría. Las imágenes lo perseguían noche tras noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro, una mirada llena de agonía, pero cargada de una extraña e inexplicable compasión. La visión implacable. El varón de dolores. En una mañana fría, Isaías subió al monte y gritó con agonía: «Señor, por favor, ya no puedo más. ¿Por qué me haces ver esto?». En respuesta, el cielo pareció rasgarse y la visión llegó con una fuerza implacable. Isaías vio al siervo caminando por una calle estrecha, rodeado de desprecio. La gente escupía al suelo a su paso y sacudía la cabeza con desaprobación. Entonces, una voz interior comenzó a narrar en su mente, como si el propio Dios le dictara el pergamino eterno. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías sintió que le faltaba el aire. Veía al hombre siendo empujado, arrastrado y golpeado sin piedad. Su rostro estaba hinchado y cubierto de hematomas, pero sus ojos transmitían amor. «¿Cómo puede mirar así?», murmuraba el profeta entre sollozos. El azote y el silencio. De pronto, la escena cambió. El siervo estaba siendo azotado. Isaías vio su espalda desgarrada, sangrando con cada impacto. «¡No! ¡Esto es demasiado!», gritó el profeta. Pero la visión continuó. Los látigos caían con saña, la piel se rompía en tiras y la sangre se mezclaba con el polvo del camino. Y aún así, el siervo no se quejaba, no luchaba, no se resistía. «¿Por qué acepta esto?», preguntaba Isaías. La voz sagrada respondió: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». El camino hacia lo desconocido. Aturdido, Isaías sacudía la cabeza intentando borrar la imagen, pero ésta permanecía inamovible y cruel. La visión prosiguió. Ahora el siervo era conducido hacia algún lugar que Isaías no lograba distinguir con claridad. Solo podía oír el estruendo de los gritos, las burlas feroces y, a lo lejos, el llanto desesperado de algunas mujeres. El misterio de la vida eterna. «Lo sé», respondió el profeta con lágrimas rodando lentamente, «pero lo vi con mis propios ojos». Isaías regresó a su mesa y, con manos aún temblorosas, grabó las palabras que desafiaban la biología y la lógica. «Cuando se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor prosperará en su mano». Se detuvo un instante. «Vivirá por largos días», repitió. Eso significaba que el siervo viviría incluso después de haber sido quebrantado. Jeremías, en estado de shock, le preguntó: «¿Entiendes lo que escribes? ¿Un hombre que muere y luego vive de nuevo?». «Exactamente eso», afirmó Isaías. «Verá el fruto de su sacrificio como si la muerte no tuviera el poder final sobre él». Una convicción revolucionaria. Isaías sabía que anunciar una resurrección traería burlas aún peores. De rodillas, suplicó: «Señor, estoy ante algo que mi mente no alcanza a comprender. Necesito tu fuerza». En ese momento, una nueva convicción nació en su corazón. No eran solo sus manos las que escribían, sino el Espíritu mismo trazando un plan eterno. Los días en Jerusalén seguían siendo pesados. El hambre y la guerra confirmaban sus profecías de juicio. Pero una mañana, Isaías sintió un cambio en su espíritu. Al cerrar los ojos, la ruina desapareció. Vio campos floreciendo donde antes había tierra seca. Vio niños jugando sin temor y muros siendo reconstruidos con alegría. Las risas reemplazaron a los lamentos. La unción del Consolador. Una voz suave, como un susurro celestial, llenó la visión con la promesa de la redención. «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los humildes. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los que lloran». Esperanza tras la noche oscura. Isaías corrió hacia el templo. Ya no gritaba juicios, sino restauración. «Oh Jerusalén, escuchad, se acerca un tiempo de consuelo, no todo será cenizas». El pueblo, acostumbrado a su rigor,
lo miraba atónito. ¿Dices que aún hay esperanza?, preguntó una anciana. Sí, respondió él con una sonrisa húmeda. Después de la noche más oscura, el sol vuelve a salir. Dios no se ha olvidado de nosotros. Jeremías puso la mano sobre su hombro. Este es el mensaje que tanto esperabas, ¿verdad? Isaías asintió en silencio. Dios le había mostrado el abismo del juicio y el sacrificio del siervo, pero ahora le permitía ver el final de la historia, la redención y un nuevo comienzo para la humanidad. Un legado para el futuro. Isaías terminó sus pergaminos sabiendo que él no vería el cumplimiento físico de estas palabras, pero que su pluma había sellado la esperanza de las generaciones venideras, el misterio de la vida eterna. Lo sé, respondió el profeta con lágrimas rodando lentamente, pero lo vi con mis propios ojos. Isaías regresó a su mesa y, con manos aún temblorosas, grabó las palabras que desafiaban la biología y la lógica. Cuando se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Se detuvo un instante. Vivirá por largos días, repitió. Eso significaba que el siervo viviría incluso después de haber sido quebrantado. Jeremías, en estado de shock, le preguntó: ¿Entiendes lo que escribes? ¿Un hombre que muere y luego vive de nuevo? Exactamente eso, afirmó Isaías. Verá el fruto de su sacrificio como si la muerte no tuviera el poder final sobre él. Una convicción revolucionaria. Isaías sabía que anunciar una resurrección traería burlas aún peores. De rodillas, suplicó: Señor, estoy ante algo que mi mente no alcanza a comprender. Necesito tu fuerza. En ese momento, una nueva convicción nació en su corazón. No eran solo sus manos las que escribían, sino el Espíritu mismo trazando un plan eterno. Los días en Jerusalén seguían siendo pesados. El hambre y la guerra confirmaban sus profecías de juicio. Pero una mañana, Isaías sintió un cambio en su espíritu. Al cerrar los ojos, la ruina desapareció. Vio campos floreciendo donde antes había tierra seca. Vio niños jugando sin temor y muros siendo reconstruidos con alegría. Las risas reemplazaron a los lamentos. La unción del Consolador, una voz suave como un susurro celestial, llenó la visión con la promesa de la redención. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los humildes. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los que lloran. Esperanza tras la noche oscura. Isaías corrió hacia el templo. Ya no gritaba juicios, sino restauración. Oh Jerusalén, escuchad, se acerca un tiempo de consuelo, no todo será cenizas. El pueblo, acostumbrado a su rigor, lo miraba atónito. ¿Dices que aún hay esperanza?, preguntó una anciana. Sí, respondió él con una sonrisa húmeda. Después de la noche más oscura, el sol vuelve a salir. Dios no se ha olvidado de nosotros. Jeremías puso la mano sobre su hombro. Este es el mensaje que tanto esperabas, ¿verdad? Isaías asintió en silencio. Dios le había mostrado el abismo del juicio y el sacrificio del siervo, pero ahora le permitía ver el final de la historia, la redención y un nuevo comienzo para la humanidad. Un legado para el futuro. Isaías terminó sus pergaminos sabiendo que él no vería el cumplimiento físico de estas palabras, pero que su pluma había sellado la esperanza de las generaciones venideras. Robles de justicia, el cambio de atmósfera. Los días siguientes fueron distintos. Aunque el rechazo persistía, Isaías percibió corazones abiertos que anhelaban un futuro mejor. Con un cuidado especial, comenzó a registrar la promesa de la restauración. A los que lloran en Sión, se les dará una corona en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. Mientras escribía, las lágrimas recorrían su rostro, pero ya no eran de dolor, sino de una esperanza vibrante. Jeremías, al observarlo, comentó: Nunca he visto a Isaías tan decidido, tan lleno de vida. Sin embargo,
El profeta sentía que faltaba una pieza final. El propósito último aún permanecía oculto tras el velo. El amanecer de la gran respuesta. Tras una noche de oración exhaustiva, el cansancio venció a Isaías en el suelo de piedra. Al despertar con los primeros rayos dorados del sol, sintió una urgencia arrolladora en su espíritu. Tomó un nuevo pergamino y, al cerrar los ojos, las visiones se entrelazaron. Vio el nacimiento improbable de la Virgen. Vio al niño crecer en sabiduría, sanando y liberando. Vio el desprecio, el sufrimiento y la muerte. Y finalmente, vio la vida surgiendo donde antes solo había sombras. Todo cobró sentido. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad divina. Todo apunta a Él. Dios mío, murmuró con la voz entrecortada. Todo apunta a Él. Cada palabra que anuncié es sobre un solo hombre, un solo Salvador. Jeremías entró en la sala, preocupado por la palidez de su amigo. Jeremías, lo entendí. Por fin lo entendí, exclamó Isaías con los ojos brillando. Todas las visiones, el juicio, la redención, el sufrimiento y la gloria, son todos Él, el Mesías, el siervo, Emmanuel, el príncipe de paz, un solo hombre, un solo plan. Jeremías retrocedió atónito. Pero Isaías, hablas de cosas que sucederán siglos después de nosotros. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El Evangelio escrito en el tiempo. Isaías tomó el pergamino y, con una autoridad que desafiaba los siglos, recitó: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El profeta dejó caer la pluma, mirando a su amigo con lágrimas de asombro y adoración. Estoy escribiendo el Evangelio mismo mucho antes de que suceda. Conclusión. El profeta del Mesías, Isaías, comprendió que su misión no era solo advertir a su generación, sino dejar un código de esperanza para toda la humanidad. Sus palabras quedaron selladas en el tiempo, esperando el momento exacto en que el Verbo se hiciera carne para cumplir cada línea de sus pergaminos. El plan más grande de la historia, Jeremías, se dejó caer, sin palabras. Esto es increíble, susurró. Isaías continuó: Las naciones lo verán, los reyes guardarán silencio ante él. Será exaltado y sublime, pero antes será despreciado, traspasado y quebrantado por nosotros. El profeta caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte de Jerusalén. Aunque no comprendía cada detalle técnico, poseía una certeza inquebrantable. Un día, cuando ese siervo venga, él cumplirá cada palabra, cada lágrima y cada promesa que Dios me mostró. ¿Y el pueblo, Isaías? ¿Crees que creerán?, preguntó Jeremías. Algunos sí, otros no. Pero cuando todo suceda, el mundo entero lo sabrá, porque el Señor de los ejércitos lo ha dicho, y su palabra jamás falla. Un mapa profético a través de los siglos. Isaías reposó la pluma y sonrió con los ojos empañados. En ese instante, comprendió que había sido el escriba del plan de redención de la humanidad. Hoy entendemos por qué su libro es el más impresionante de la Biblia. Precisión matemática. Desde el nacimiento virginal hasta la crucifixión y la resurrección, cada detalle se cumplió con una exactitud que desafía la lógica. Línea del tiempo. No son solo textos antiguos, es un mapa que atraviesa los siglos señalando directamente a Jesucristo. Promesas futuras. Isaías también vio lo que aún esperamos: el regreso glorioso, un reino de paz eterna, donde Él destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima. Isaías 25:8. Un llamado a la fe de Isaías. La vida de Isaías es una invitación para nosotros. Fue un hombre con dudas y miedos, pero con un valor excepcional, para obedecer en medio del rechazo absoluto. ¿Estás listo para vivir con esa misma fe? Así como cada palabra profetizada hace miles de años se cumplió, también se cumplirán las promesas de Dios para tu vida hoy. El libro de Isaías es el testimonio vivo de que, cuando Dios habla, nada puede impedir que su palabra se cumpla. Continúa la jornada de fe. Levántate,
cree y proclama. El mismo Dios que llamó a Isaías en el templo aquel día, hoy te está llamando a ti para confiar en lo invisible. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir explorando. Mira los 2 videos que aparecen ahora en tu pantalla con otros personajes bíblicos inspiradores. Suscríbete al canal y deja tu like para apoyarnos. Que Dios te hable hoy, tal como habló con Isaías en los momentos más inesperados.